El cubismo fue un movimiento artístico revolucionario que se desarrolló a principios del siglo XX, especialmente entre 1907 y 1914. Fue iniciado por los artistas Pablo Picasso y George Braque, quienes se centraron en representar la realidad de una manera completamente nueva y desafiante. El cubismo se caracteriza por la representación de los objetos desde múltiples puntos de vista simultáneamente, utilizando formas geométricas, planos superpuestos y una fragmentación de las formas para crear una visión tridimensional. Los artistas cubistas rechazan la idea de la representación pictórica tradicional y buscan explorar las múltiples dimensiones de la realidad. En América Latina, el cubismo fue introducido principalmente a través de influencias europeas y las corrientes artísticas vanguardistas que llegaron al continente a principios del siglo XX. Aunque el cubismo se adaptó y reinterpretó de diferentes maneras en cada país latinoamericano, se convirtió en una fuente de inspiración para muchos artistas que buscaban romper con la tradición académica y explorar nuevas formas de representación. En el caso de Ecuador, uno de los artistas más destacados asociados con el cubismo es Oswaldo Guayasamín. Si bien Guayasamín es muy conocido por su estilo figurativo y de expresión. Muy bien, Oswaldo Guayasamín fue un artista ecuatoriano cuyo trabajo se caracterizaba por sus representaciones al estilo latinoamericano. Fusionó las vanguardias del principio de siglo, el cubismo y el expresionismo, con una fuerte temática indígena de una Latinoamérica de antes de la conquista. El artista se centró especialmente en retratar la opresión desenfrenada, la pobreza y la lucha política que presenció durante su crecimiento. George Braque fue uno de los representantes clásicos del cubismo. Antes fue un pintor de brocha gorda como su padre y miembro del fauvismo, que lo fascinó por su modernidad, pero fue a conocer la pintura de Cézanne y sobre todo la carismática figura de Pablo Picasso, lo que hizo cambiar definitivamente su estilo. El collage cubista de Braque incluía recortes de periódicos y revistas, etiquetas de licores, paquetes de cigarrillo, papeles coloreados y todo tipo de objetos encontrados, que el pintor fue incorporando al lienzo como un pigmento más. Sus amigos, Picasso, entre otros, fascinados por el hallazgo, se permitió imitar y mejorar esta técnica hasta el punto que muchos lo consideran a él el inventor del collage. El futurismo es un movimiento italiano surgido en 1909. Es un movimiento ávido por romper con la tradición, el pasado y lo considerado como clásico. En su lugar busca la exaltación de lo sensual, lo nacional e irrelevante. Es curioso pensar que el futurismo es el precedente del pensamiento fascista, debido a su contenido feroz y agresivo. El futurismo nació como consecuencia del descontento que se vivía en Europa. El creador del movimiento, Filippo Tommaso Marinetti, define su movimiento como la estética de la violencia y la sangre. Los futuristas defendían la postura de tabula rasa, es decir, pizarra vacía. Al presentir la llegada de la Primera Guerra Mundial, los futuristas decidieron celebrarla como el medio de destrucción de la cultura occidental de la época y el surgimiento de una nueva cultura. La relación del futurismo en Latinoamérica. Esta fue rápida, debido a que el poeta Rubén Darío publicó su traducción al español días después de su lanzamiento. El poeta chileno Vicente Huidobro fue el primer artista considerado como futurista, ya que en el año de 1916 propuso su teoría del creacionismo, la cual profesa que el mundo debe destruirse para reinventarse en uno nuevo. Dentro del futurismo encontramos artistas como Christopher Nevinson, que en obras como Star Shell nos hablan de la guerra, al igual que Returning to the Trench. Por último tenemos El alma de la ciudad sin alma, la cual retrata la ciudad de Nueva York, la cual visitó una sola vez en su vida, de la cual se enamoró, hasta la catalogó como la obra hecha para él. Otro artista futurista es Gino Severini, que aunque se aleja de la temática de la guerra, está presente en obras como Tren blindado en acción de 1915. Otras obras son Memories of Travel en Red Cross Train Pasadena Village, que hablan más sobre su experiencia viajando. El dadaísmo es un movimiento artístico y literario de vanguardia que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX. Se toma como punto de partida el año de publicación del manifiesto inaugural escrito en 1916 por Hugo Boll.
Sin embargo, antes de este año ya habían tenido lugar algunas manifestaciones artísticas que pueden ser calificadas de dadaístas, tales como los Ready-Made de Marcel Duchamp. Bien puede definirse el dadaísmo como un movimiento antiartístico, antipoético y antiliterario, pues se encarga de cuestionar el arte, la poesía y literatura. Surge como objetivo de destruir los códigos y los sistemas establecidos en el mundo artístico. También es una especie de filosofía, ya que se presentó como una ideología total o una forma de vida, donde se rechaza todo tipo de tradición o esquema que lo precedía. Se opone a la belleza externa, la eternidad de los principios, las leyes lógicas, la inmovilidad del pensamiento y lo universal. El dadaísmo promueve por su parte el cambio, la espontaneidad, la libertad del individuo, lo inmediato, lo contradictorio y lo aleatorio. Defiende la imperfección y el caos, promueve el antiarte del escándalo, del shock, de la protesta, de la provocación, utilizando los medios de expresión irónicos sarcásticos. Este movimiento formó parte de las llamadas vanguardias históricas y tuvo una gran influencia en el desarrollo del arte contemporáneo. Durante la Primera Guerra Mundial, acaecida entre 1914 y 1919, Suiza actuaba como un país neutro, razón por la cual muchas personas vieron en ese país un refugio privilegiado. Entre estas personas se encontraban artistas, músicos y escritores venidos de todas partes de Europa. Aquella joven generación de creadores estaba en contra del caos bélico producido por la guerra de trincheras, a la que interpretaron como un signo de decadencia de Occidente. Animados por sus valores antibelicistas y su profundo sentido crítico social, un grupo de artistas y escritores fundó un movimiento literario y artístico que expresaba su desacuerdo y decepción frente a la incapacidad demostrada por los discursos oficiales como la ciencia, tecnología, religión, filosofía y las ciencias sociales. A este movimiento le pusieron el nombre de Dada o dadaísmo. En esta situación, debido a su tardía aparición y a la localización de Latinoamérica, el papel de este movimiento no fue una pieza clave. Se generaron cambios, pero no estructurales, y todo giró en torno a unos pocos autores. Entre los artistas destacados del dadaísmo se encuentran Max Ernst, que fue un pintor y escultor alemán, representante tanto del dadaísmo como del surrealismo. Se destacó por crear y contribuir en nuevas técnicas de pintura y escultura, entre las que se pueden mencionar el collage, el fotomontaje, el ensamblaje con materiales recuperados, el grattage, entre otros. Entre sus obras más destacadas están El elefante de Celebes. Ernst elaboraba lienzos en los que yuxtaponía elementos heterogéneos e inconexos, como si se tratara de un collage. Así conseguía efectos extraños que creaban una nueva realidad en la que nada es lo que parece. Un ejemplo de esta técnica fue El elefante de Celebes. Otra de sus obras se llama sin título Dada, una pintura en la cual la progresión natural del dadaísmo al surrealismo se hace bastante evidente. Otra de sus obras fue Dada Gaudín, una obra en la que el artista homenajea a Gaudí mediante una adaptación de la característica temática del artista postimpresionista, la representación de personajes tahitianos. Otro importante artista del dadaísmo fue Emanuel Ratnitsky, mejor conocido como Man Ray. Fue un artista estadounidense que formó parte del movimiento del dadaísmo y surrealismo. Se caracterizó por la búsqueda de lo irracional e incongruente. Entre sus obras se encuentran Rayograma El Beso. Este es uno de los rayogramas más antiguos de Man Ray. Este fue un proceso mediante el cual los objetos se colocan directamente en un papel fotosensible y luego se exponen a la luz para crear una imagen. Su obra más emblemática fue Cadeau, llamada también como El Regalo. Es una de las obras clave del movimiento Dada y surrealista. Una plancha que pierde su utilidad al llevar adherida una fila de 14 pinchos en su superficie, dando lugar a un objeto nuevo y sin nombre. Por último, está El enigma de Isidore Ducasse, donde el artista partió de la elaboración de un objeto cuya silueta quiere asemejarse a la de una máquina de coser, que cubrió con un tejido y ató con una cuerda
de manera que el elemento envuelto quedaba oculto a la vista, para posteriormente terminar destruyendo el objeto. El fauvismo, también conocido como fauvismo, fue un movimiento pictórico de vanguardia que tuvo su origen en el año 1905 dentro de Francia. La base de este movimiento fue la exaltación del color, además de la idea de que la creación surgía del instinto más que del intelecto o los sentimientos. Dentro del contexto histórico y origen de este movimiento, tenemos que el fauvismo surgió a finales del siglo XIX. Este movimiento surgió en medio de importantes transformaciones. Algunas de ellas son que el romanticismo había influenciado a las siguientes generaciones a buscar un lenguaje más personal y original. También se dio la aparición de tecnologías de la imagen como la cámara fotográfica. La cámara fotográfica incidió en el modo en que era concebida la función del arte occidental. Es así que para el último tercio del siglo XIX las propuestas eran más arriesgadas, como el impresionismo, el postimpresionismo, el simbolismo, el arte naif y otras corrientes. El fauvismo de hecho fue considerado contemporáneo con el expresionismo alemán y al igual que este defendía la libertad expresiva. También el fauvismo logró abrirse espacio en el Salón de Otoño de París en 1905, que dedicó la sala número 8 a los artistas Henri Matisse, Maurice Blanc-Mick y André Derain. Las características de las obras de estos artistas escandalizaron a la audiencia y especialmente a algunos críticos conservadores, pues estamos hablando de un movimiento que se desligaba de lo tradicional, en cuanto al color sobre todo. Los cuadros mostraban colores estridentes e incoherentes con la realidad. Vaya Donatello entre fieras es una de las frases más icónicas de este movimiento y no porque se haya dado dentro del mismo, sino más bien porque esta frase comenzó como una descalificación por parte de un crítico y fue asumida por los artistas como el nombre del nuevo estilo, fauvismo, el movimiento de las fieras. Entre las principales características del fauvismo tenemos como primera la exaltación del color, pues este movimiento no busca la representación naturalista, sino más bien exaltar el valor del color en sí mismo, al que prefieren usar en su estado puro y de manera directa. Como segunda característica tenemos el instinto e impulsibilidad, pues las líneas y los colores resultan de gestos impulsivos pretendiendo con ello alcanzar la genuinidad atribuida a los niños o a lo salvaje que va ligado a este movimiento y a su mismo nombre. Como tercera característica del fauvismo tenemos el desinterés hacia la profundidad espacial, la perspectiva y el modelado. Las figuras del plano fauvista suelen ser planas y algunas veces aparecen delimitadas por gruesos contornos. Se desvanece pues la pretensión de construir imágenes que imiten el mundo visible. Como cuarta característica se encuentra la presencia de los trazos espontáneos y sueltos, pues en coherencia con el sentido del instinto, en la pintura fauvista dominan los trazos espontáneos. Esto se debe a que el perfeccionamiento y el acabado iría en contra de la intuición. Dentro del fauvismo también encontramos la ausencia del trabajo al aire libre, pues mientras que movimientos como el impresionismo ya se habían permitido trabajar al aire libre, el fauvismo por su lado vuelve a trabajo en el estudio, ya que no le interesa la observación de la naturaleza, sino más bien el lenguaje plástico con énfasis en el color y su capacidad expresiva. También gracias a esto podemos encontrar que los principales temas del fauvismo abarcaban retratos, paisajes, objetos cotidianos, la relación idílica del ser humano con la naturaleza y las escenas de interiores sobre todo. Entre los principales artistas del fauvismo encontramos a Henri Matisse. Fue un pintor, escultor, litógrafo y dibujante francés. Estuvo interesado en la composición más que en las figuras en sí. Abandonó la perspectiva, la profundidad espacial, el dibujo y el claroscuro para tratar con el color como un valor en sí mismo. Recibió la influencia de Vincent van Gogh y el arte exótico.
Fue una figura de gran importancia en la obra de Pablo Picasso y otros artistas de su generación. También podemos encontrar a André Derain, que fue un pintor de origen francés. Trabajó con el uso de colores brillantes, trazos enérgicos y pinceladas sin continuidad. Fue ampliamente influenciado por Cézanne, lo que despertó su interés por el cubismo una vez que la oleada fauvista se diluyó. Años más tarde volvió a un tipo de pintura que ha sido calificada como de tono neoclásico, estilo que siguió desarrollando de ahí en adelante. Entre las principales obras de Henri Matisse podemos encontrar la obra titulada La alegría de vivir, que data del año 1906. También podemos destacar El desnudo en azul, que es una obra compuesta por 2 piezas. El desnudo en azul pieza 1 y El desnudo en azul pieza 2. La primera fue realizada en el año 1907 y la segunda en el año 1952. También existen otras obras del artista como La mujer con sombrero, La raya verde, El caracol, entre otras. Dentro de las principales obras de arte del artista André Derain encontramos la obra titulada Charing Cross Bridge, que data del año 1906. La obra The Painter and His Family del año 1939 y Boats at Collioure del año 1905. Surgido a principios del siglo XX en el país germano, el expresionismo se define como un movimiento de vanguardia caracterizado por la representación subjetiva, distorsionada y deformada de la realidad, reaccionando de manera contraria a los principios de objetividad del impresionismo. El expresionismo reflejó la amargura e invadió a los círculos artísticos e intelectuales de la Alemania prebélica, así como la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 y el periodo de entreguerras de 1918 a 1939. Esa amargura provocó un deseo vehemente de cambiar la vida, de buscar nuevas dimensiones a la imaginación y de renovar los lenguajes artísticos. Fiel al reflejo de las circunstancias históricas en que se desarrolló, el expresionismo reveló el lado pesimista de la vida, la angustia existencial del individuo en la sociedad moderna, industrializada, que se ve aislado, así mediante la distorsión de la realidad que pretendía impactar al espectador y llegar a su lado más emotivo e interior. Los pintores expresionistas van a defender la libertad individual, la primicia de la expresión subjetiva, el irracionalismo, el apasionamiento y los temas prohibidos, los morbosos, demoníacos, sexuales, fantásticos o pervertidos. Intentó reflejar una visión subjetiva, una deformación emocional de la realidad, a través del carácter expresivo de los medios plásticos, que cobraron una significación metafísica, abriendo los sentidos al mundo interior. Entendido como una genuina expresión del alma alemana, su carácter existencialista, su anhelo metafísico y la visión trágica del ser humano en el mundo le hicieron el reflejo de una concepción existencial, liderada al mundo del espíritu, a la preocupación por la vida y la muerte, concepción que se suele calificar de nórdica, por asociar al temperamento que tópicamente se identifica con el estereotipo de los países del norte de Europa. Se supeditan al tema todos los elementos artísticos y estéticos. Si bien el expresionismo se dieron cita a numerosas artísticas de estética distintas, siempre predominó el movimiento, la preocupación por el contenido subjetivo de la obra, por encima de la armonía y el parecido con la realidad de sus formas. La importancia se concedía a la visión interior del artista y no a la imitación de la vida cotidiana. Esto en algunos casos podía producir arte más figurativo o más abstracto, conforme a los intereses y el estilo del artista, e incluso en formas artísticas como la literatura o la arquitectura implicaron una verdadera renovación artística que tendió hacia lo abstracto y lo reflexivo. Si bien se suele asumir que el expresionismo es una tendencia que en América Latina se presenta de manera ocasional, existen grupos de pintores latinoamericanos que participaron de esta corriente internacional, produciendo un aporte original que tiene un papel propio en el escenario artístico occidental. Estos artistas se identificaron y contribuyeron con la tendencia expresionista a través de distintos diálogos e intercambios con sus pares europeos. Y al hacerlo, generaron un cuerpo de obras que comparte muchas de las modalidades expresivas europeas. Posee características propias en términos de su posicionamiento respecto al mundo moderno. Basta con constatar la escasez de referencias para entender que, salvo algunas menciones o características muy específicas o periodos concretos de algunos artistas, el expresionismo se menciona en general como un movimiento ajeno, en cierta medida indiferente, a los países,
por lo que aquellos pintores que eventualmente utilizan su lenguaje quedan habitualmente sumidos en distintos movimientos vernáculos, negándose entre ellos la posibilidad de una identificación común e inclusive una posición de igualdad respecto a sus pares europeos. Sin embargo, alcanza con recorrer la pintura latinoamericana para intuir la existencia de un expresionismo propio, de reingambre local y con semejanzas con el movimiento europeo. Esto es evidente, por ejemplo, en obras tan diversas como El hombre amarillo de Anita Malfite, Las llamas de José Sabogal y Pareja con bicicleta de Jimena Christi.